Padre, nosotros oramos creyendo que tú eres el Dios de justicia. Creemos, Señor, que tú eres el sol que alumbra cuando las tinieblas son más fuertes. Señor, creemos que tú eres la luz, que tú eres la salvación, que tú eres la roca, que tú eres el muro, que tú eres el vallado, que tú eres la protección, que tú envías ángeles a favor de esta nación. Creemos, Señor, en un pueblo que allí se postra también. Creemos que hay hermanos que te aman, creemos que hay hermanos que te buscan, creemos que hay hermanos que han decidido entregar sus vidas a ti. Señor, y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra toda potestad, contra toda tiniebla que el enemigo quiera establecer, Señor, en aquellos países, Señor, que han decidido darte la espalda. Sin embargo, Señor, oramos por aquellos justos que hoy claman, Señor, que vienen clamando desde años para que, Señor, tu reino sea establecido. Sé propicio a este pueblo, Señor. Sé propicio a esta nación. Rogamos por ellos, por las familias, Señor. Y rogamos, Señor, que tu mano sea establecida con poder y autoridad sobre todo aquello que se levanta en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, gracias allí por la oración a nuestro Dios, por nuestros hermanos. Y hoy quiero compartir un mensaje con ustedes que se llama Ciudadanos Obedientes. Ciudadanos obedientes. Dos noticias fuertes se han visto en esta última semana. Obviamente siendo la principal, la situación de Venezuela, al menos para mí, y también la de los Juegos Olímpicos. ¿A cuánto les gusta acá el deporte? ¿Algún deporte? Entonces, si de pronto a ustedes les gusta, o de pronto no les gusta el deporte, pero les gustan los eventos estos de inauguración, porque hacen cosas muy bonitas, se pudieron dar de cuenta de muchas cosas. O quizá no le interesa el deporte, pero las redes sociales es inevitable, o en las noticias es inevitable que usted se haya enterado de algo. ¿Alguien no sabe de qué estoy hablando? Si usted no sabe de qué estoy hablando, hermano, yo lo invito a que ponga los pies sobre la tierra y cumpla la labor de la iglesia. Porque a veces estamos tan conectados allá que a usted no le importa nada de lo que pasa acá. Y la iglesia no está llamado a eso. La iglesia, mi hermano, usted y yo, si amamos a Jesús, tenemos que entender en el lugar en el que estamos. Dice la palabra del Señor que oremos en aquellas ciudades donde estemos por fuera. ¿Cuánto más vamos a orar por aquello que nos incumbe dentro de nuestra ciudad o dentro de ese lugar donde el Señor nos ha puesto? Entonces el llamado para empezar, iglesia, es que no podemos desatender que aquí tenemos una nacionalidad y que tenemos que entender todo lo que pasa socialmente, políticamente. La iglesia no puede estar desconectada de lo que pasa. Porque por desconocimiento es que se levantan sectas, se levantan un montón de herejías, un montón de cosas dentro de la iglesia, porque todo lo quieren espiritualizar. Y ese Satanás haciendo, deshaciendo, y la iglesia feliz cantando coros y coritos acá en el templo. Y está muy bien, alabar al Señor, está muy bien, pero insisto, iglesia, no nos podemos desatender de que estamos aquí en la tierra. Jesús dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de él. Porque hay una labor que hay que hacer aquí en la tierra. Jesús dijo: no se enciende la luz y se esconde debajo de la mesa. La iglesia tiene que ser sal, porque si no es sal, ¿qué es iglesia? ¿Para qué es buena? ¿Para qué? No los escucho. La sal es buena para sazonar. Y si la sal no cumple su función, ¿qué dijo Jesús? No sirve para nada. Es insípida. ¿Y qué pasa con esa sal que no sirve para nada? Es desechada, ¿en dónde? Afuera. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sea pisoteada. ¿Sabes, iglesia? No se me ha olvidado que les mencioné dos noticias.
¿Cuáles fueron las dos noticias? La de Venezuela y la de los Juegos Olímpicos. ¿Qué tiene que ver eso con lo que les estoy diciendo? Absolutamente todo. Y si la iglesia aquí no abre los ojos, nos va a pasar lo mismo que nuestros hermanos. Nos va a pasar lo mismo, iglesia. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de ser sal, cuando dejamos de ser luz, le cedemos terreno a Satanás. Y Satanás se encarga de hacer y deshacer. Me parecía muy especial lo que hacían los hermanos venezolanos. Y como creyente lo entiendo de forma política y como creyente lo entiendo de forma espiritual. Cuando derribaban todos aquellos, para mí, altares, idólatras, que se dejaron meter porque viví en el país hermano y conocí de primera mano la idolatría a esos gobernantes. Lo vi. ¿Saben qué es lo más triste, iglesia? En cristianos. Cristianos que para mí no tienen el temor de Dios, porque nosotros no estamos llamados a estar alineados con el injusto. Y no solo eso, estamos llamados a hacer luz cuando las tinieblas se quieran establecer. Donde está la luz, las tinieblas tienen que ser esparcidas, iglesia. La sal tiene que dar sabor, preciosa iglesia, porque si no, pasa lo que pasó en los Juegos Olímpicos también. En los Juegos Olímpicos le voy a contar, si usted no se enteró, si de pronto estaba ya orando y no se ha enterado. Los Juegos Olímpicos hicieron una serie de cosas que para usted que conoce la palabra, para usted que sabe cómo se mueve Satanás, fueron una desobediencia ciudadana allá en Francia, en la inauguración, una desobediencia ciudadana espiritualmente hablando. Porque desafortunadamente Francia es un país que de manera general dejó que el temor a Dios se enfriara. Y nosotros como nación latina tenemos que entender que como iglesia no podemos dejar que el fuego se apague. Me encantan los hermanos pentecostales, los coritos que cantan. Que no se puede dejar apagar el fuego. Porque iglesia, cuando el fuego se apaga, viene la frialdad. Viene la frialdad, y la frialdad, iglesia, no debe ser algo que represente o que identifique al cuerpo de Jesús. Porque si bien sabemos que el Señor dijo en su palabra que en el fin de los tiempos el amor de muchos se enfriará, lo dice también las cartas, en el de los tiempos el amor de muchos se enfriará. No así para la iglesia, no así para usted y para mí, que tenemos el amor de Dios. Y ese amor tiene que evidenciarse a través de la proclamación de la palabra, a través del testimonio que usted y yo damos del fruto del Espíritu Santo en nosotros como ciudadanos obedientes a Cristo. ¿Cómo se llama el mensaje, iglesia? Ciudadanos obedientes. Efesios 2:19. Efesios 2:19 escribe Pablo. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué especial, qué bonito. ¿Cuántos han vivido en otro país? Bueno, mi hermano Daniel. Venezolanos, hermanos, ¿cuántos venezolanos hay acá en este momento? Hermano, Dios los bendiga. Bueno, les cuento, en el lugar donde yo estuve me acogieron tremendo. Yo amo mucho esas personas con las que tuve la oportunidad de vivir allá. Pero les digo, iglesia, a pesar del amor, a pesar de las atenciones, a pesar de los cuidados, a pesar de las honras que ellos hacían, uno no deja de sentirse extranjero. Ellos
fueron muy amables conmigo, los hermanos, los amigos, los compañeros de trabajo, fueron personas muy especiales. Y aún así uno sentía que hacía falta un pedacito de Colombia en uno acá. Por allá hay una obra, hay una escultura, no recuerdo el país ni el nombre de la escultura, pero es una persona con una maleta, un maletín, y es el cuerpo de la persona, pero acá es un vacío, no hay material de hierro, de lo que hacen esa obra, no sé de qué es, pero eso representa a las personas que emigran. Cuando salimos de nuestro país, y seguramente los hermanos venezolanos quizás se sientan así, es como un vacío acá en el corazón, en el pecho, que algo te falta por mejor que estés. Y como iglesia, esa sensación debe ser en el creyente una realidad, debe ser un anhelo también para nosotros, la ciudad celestial. Y esa ciudad celestial, para nosotros, que es un anhelo, tiene unos requisitos para que se establezca la venida de nuestro Señor por su iglesia. Y uno de esos requisitos, iglesia, es que seamos sal, que seamos luz, que anunciemos las buenas nuevas del Evangelio. Pero a veces, iglesia, te digo, siento que estamos tan fríos, carbones tan fríos. Hablo a nivel general, no es acá. Y si le cayó, se soba, reflexiona y vuelve y se enciende. Le dice al Señor, enciéndeme, como orábamos ahorita. ¿Sabes, iglesia? Porque si usted no está encendido en fuego, estos vientos, estos remolinos que se están levantando, nos van a tumbar, nos van a mover, te van a sacar de la iglesia. O como decía, como jugábamos en el devocional del grupo de alabanza, se va a ver la quema. ¿Sabe a qué pasaje estoy haciendo referencia, iglesia? Cuando el Señor establezca su juicio, cuando el Señor establezca su reino, cuando el Señor venga a decir ustedes a la derecha y ustedes a la izquierda, la palabra del Señor nos dice, o lo tipifica, lo figura de una manera, diciendo que en ese momento es cuando se van a ver las verdaderas obras de justicia o obras de impiedad. Una quemazón donde o va a quedar un gramito de oro, así sea un gramito de oro, o donde no va a quedar absolutamente nada, porque hasta la ceniza se la va a llevar el viento. Y si usted no me ha entendido, iglesia, si no me he hecho entender, lo que le quiero decir es que como iglesia a veces somos un montón de hojarasca acá. Llenamos esto de hojarasca, llenamos nuestra vida de hojarasca. Y no hay oro, que es el que resiste el fuego. Y entre más candela haya, pues más puro se hace ese oro. Y la hojarasca impresiona. Para llevar la hojarasca de aquí a la estación San Javier, tengo que hacer un montón de viajes con una carreta, porque eso no pesa nada. Sin embargo, iglesia, cuando le meten candela a la hojarasca, eso se deshace, se desaparece toda la hojarasca, y después cualquier vientecito se lleva lo que había quedado. Ciudadanos obedientes, iglesia, no obedientes a la mirada del hombre, sino obedientes a la mirada de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Note la palabra, iglesia. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia ¿de quién? De Dios. Y nuestro Dios es santo. ¿Sabes, iglesia? Retomando lo de los Juegos Olímpicos, lo que presentaban allí, yo decía, qué bonito, yo lo vi con mi papá. Yo decía, qué bonito, qué especial. Sin embargo, yo le decía a mi papá, pero hay cosas ahí que a mí no me cuadran. Hay cosas ahí que no tienen nada que ver con los deportistas. Ahí hay cosas espirituales que a mí nadie me está diciendo, pero yo estoy discerniendo por el Espíritu Santo de Dios que ahí hay cosas que van en contra de Dios. Y solo vi, digamos, lo bonito.
porque me fui con mi papá para una cita médica y ya me perdí el resto de la jornada de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, habían situaciones de hombres transgéneros, hombres de estos travestis, yo no sé cómo es que les dicen, estos que se visten. Y lo más delicado es que metían niños. Acuérdese que el pecado no llega de una vez. El pecado no se hace evidente de una vez. El pecado es progresivo, va comiendo, se va metiendo. Es como el agua, allí en un río, en una quebrada donde hay una casa establecida y la quebrada empieza a comer tierra, a escarbar. Y el pecado se va metiendo y la gente en la casa no se da de cuenta. Hasta que hay un momento en donde la casa hermosa, construida, admirada, ya no tiene dónde soportarse. Y toda esa hojarasca se cae, se la lleva al mar, se la lleva el pecado. Y así se fue metiendo el mundo, iglesia. El mundo se fue metiendo, el mundo fue convenciendo a los hombres que es más fácil convencer de lo malo que de lo bueno, porque para lo bueno se necesita más carácter, más convicción, más renuncia a uno mismo. Y el mundo fue convenciendo primero que el divorcio, después que el matrimonio igualitario. Y ahora, iglesia, ya se está moviendo la pederastia. Siempre se ha movido, pero ya legalizada. Y como decía un señor, no recuerdo el nombre, es la primera vez que lo vi ayer, curiosamente. Él decía, aunque en los países establezcan que los burros pueden volar, los burros no van a volar. Y él lo decía de una manera muy cómica. Él decía, aunque en los países con las leyes digan que los burros les pueden salir alas, a los burros no les van a salir alas. Así el pecado trate de hacerse notar como algo agradable, como algo aceptable, como algo natural, no deja de ser pecado, por más bonito que lo pinten. Una de las cosas que hacía allí la situación de los Juegos Olímpicos era que presentaban una mesa parecida a la Santa Cena, a la Última Cena que pintó Da Vinci, que hace alusión a ese último momento que incluso conmemoramos nosotros los cristianos. Acá lo hacemos los primeros domingos en la Santa Cena. Y era alusión clara en contra, en burla a la fe cristiana. Sin embargo, por ahí algunas personas salieron diciendo, no, eso fue de otra persona, eso estaban haciendo era alusión a otro señor, ahorita lo vamos a ver, que también hizo un cuadro así parecido. Pero usted puede ser muy intelectual para decirme eso, pero ¿sabes, iglesia? Ese señor que hizo eso, y no solo ese, sino dos más, años más adelante, después de lo de Leonardo da Vinci pintar la Última Cena, 3 pintores muy famosos pintaron cuadros relacionados hacia eso, pero precisamente en burla a la Última Cena, en burla al Señor. Estamos aquí como extranjeros para el mundo, iglesia, pero no para el reino de los cielos. Y nuestra ciudadanía tiene que sostenerse sobre lo que Dios establece que es bueno y sobre lo que Dios establece que la iglesia debe velar. Haciendo defensa de todo aquello que está en contra de Dios, estas personas que estuvieron en la inauguración, ellos, como les dije, atacaron la Última Cena, que fue hecha en 1948, fue pintada por Da Vinci, pero ellos acudían a decir que realmente estaban representando a Festín de Dios, del artista Van Bigler. Esta persona, precisamente lo que hace en ese cuadro es caricaturizar la Última Cena del Señor, y lo que hace es ahora no agregar a los apóstoles solamente, sino darle prioridad a unos dioses que obviamente se refieren al paganismo. Yendo
contrariamente, haciendo burla, ofensa, digo yo, alineado a lo que sucedió aquí en América Latina cuando se inauguró la Copa América. ¿Quién conoció de un escándalo que también hubo en la Copa América? A nivel espiritual. Unos pastores oraron, bendijeron las familias y la gente se enojó. La gente se enojó. ¿Y sabe qué es lo más triste? Y vuelvo y me les hago acá para que entiendan la magnitud de lo que les quiero decir. Muchos cristianos se enojaron porque esos pastores fueron a orar allá. Y dijeron que por qué tenían que irse a un partido a orar. Entonces, ¿dónde vamos a orar? Nos quedamos acá en la iglesia orando acá los unos por los otros. Le predico yo a Daniel, Daniel le predica al pastor, el pastor le predica al hermano y nos quedamos acá. ¿Dónde vamos a orar, iglesia? Cuando Satanás no se le da nada a poner una persona, y me disculpa, revelando sus partes íntimas allá donde todo mundo lo está viendo en unos Juegos Olímpicos. Hombres desnudos, hombres vestidos de mujeres, mujeres con esencia de hombre, niños ahí, hombres mirando laxivamente a los niños, demonios, figuras que de solamente verlas uno dice, perdóname iglesia, uno no necesita discernimiento para ver que hay algo raro ahí. Y la iglesia se queda callada. La iglesia está haciendo sal insípida y por eso es que las cosas cristianas son tan pisoteadas allá afuera. Porque como la sal pierde el sabor, el destino de la sal sin sabor es ser pisoteado. Por eso la iglesia en muchas partes es burla. Pero yo quiero que se entienda que no es la iglesia, es muchas personas que dicen ser iglesia pero no son. Porque la iglesia sí o sí es sal. Tiene que ser sal. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque el ser humano prefiere el libertinaje que lleva a muerte antes de recibir la libertad que da Cristo. Cristo da la libertad, trae vida en abundancia. ¿Sabes cuál es el problema, iglesia? Que el mundo quiere tener libertad, quiere ser libertino. Porque no es libertad, es libertinaje. Pero yo y cualquiera que quiera venir a Jesús tiene que estar dispuesto a ser esclavo. ¿Usted quiere ser esclavo, iglesia? Amén. Si yo le digo a usted, ustedes son sacerdotes, ustedes dicen amén. Pero cuando nos decimos que somos esclavos de Cristo, esa palabra como que no gusta mucho. Como que le pica a uno y esclavo. Pues, qué pereza, como hay que esclavo. Pues sí, la palabra de Dios, Pablo, ahorita lo vamos a leer, habla de que somos esclavos de aquel que pagó el precio por nosotros. Porque, ¿sabes, iglesia? Tú y yo éramos esclavos del pecado, lo dice Pablo. Y si tú ahora eres creyente en Cristo Jesús, ahora eres libre del pecado, pero esclavo de Cristo. Pero hay una diferencia grande, ¿cierto? Yo sí quiero ser esclavo de Cristo, iglesia. Yo no sé usted. Para ser esclavo de Cristo hay que aceptar el precio que Él ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. El que recibe a Cristo como Salvador, recibe a Cristo como amo y Señor. ¿Escuchó eso, iglesia? El que recibe a Cristo como Salvador, también debe recibir a Cristo como amo y Señor, porque es que es la misma persona. Es como cuando usted se quiere casar, que usted sabe que su novio o su novia tiene cosas muy bonitas que lo enamoran y hay cosas que usted quiere cambiar. Y usted dice, no, eso lo cambio cuando me case, cuando esté casado lo cambio. Se engañó, se embaló. Hay cosas que hacen parte de esa persona y Cristo no es la excepción en ese matrimonio espiritual al cual Él nos llama como esposa a la iglesia.
Él no va a ser tu Salvador, sino es también tu Señor y tu amo. Ese paquete, iglesia, es completo. Eso no se negocia, no se fracciona lo que me interesa, lo que no me interesa. La relación con Jesús, iglesia, no es como cuando a mí me pasa. Quizá a usted le guste el gordito, pero yo cuando como carne, me gusta dejar el gordito a un lado. Yo dejo el gordito, pero no me gusta. La otra vez casi me muero por allá, por pena me comí unos gordos y casi me muero. Por pena de decirle a una señora que no me los iba a comer. Casi me muero, iglesia, es literal. Pero lo que le quiero decir, preciosa iglesia, es que el paquete de Jesús te favorece, te conviene recibirlo completo. Yo sé que a veces puede ser frustrante para ti, que quieres tener tu propia esencia, tu propia libertad en algunos aspectos. Señor, sea mi Señor en esto, mi Salvador en esto, mi amo en esto, pero allí no. Y con el Señor a veces estamos como en esa situación del paquete Movistar, del paquete Comcel o de Claro, ya que se llama, donde tú necesitas los datos, pero no necesitas quizá los minutos internacionales, pero es que viene el paquete. Entonces tú sientes que es pérdida para ti, porque dices, eso yo no lo voy a usar. O no sé cuántos gigabytes, no sé qué aplicaciones, yo no uso de esa aplicación, perdí eso. Desafortunadamente, iglesia, o afortunadamente, o para bendición del Señor, el cristianismo es pérdida para obtener ganancia. Es perder la vida para obtener la vida eterna. Eso es ser un seguidor de Cristo. Eso es aceptar la ciudadanía que el Señor Jesús nos ofrece, la ciudadanía de los cielos. La ciudadanía de los cielos nos ofrece renunciar. La ciudadanía de los cielos nos ofrece poner la mejilla cuando nosotros quisiéramos más bien devolver acá los frenillos, los nudillos, perdón. La ciudadanía de los cielos nos dice, sirvan, cuando lo más natural para nosotros, lo que nosotros quisiéramos es que nos sirvan a nosotros. La ciudadanía de los cielos nos dicen, amen, cuando nosotros quisiéramos es que nos amen a nosotros. Y a eso está llamada la iglesia. ¿Se da de cuenta, iglesia, qué es el sabor de la sal para nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que identifica al ciudadano de los cielos y lo diferencia del ciudadano de la tierra? El cristiano, iglesia, se desarrolla en el ejercicio de la obediencia a Cristo. Y el mundo trata de implementar esa situación de ir en contra de todo lo que es establecido por Dios. Por eso es que no solamente es difícil obedecer a Cristo, obedecer a Dios, servir a Dios, vivir para Dios desde nuestra propia decisión, porque internamente también tenemos luchas, conflictos de intereses personales, pero también, iglesia, el mundo suma a esa lucha que estamos teniendo espiritualmente y te bombardea con todo lo que sucede. Por eso, ahorita cantábamos, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Entonces, yo ahorita les contaba la anécdota. Yo personalmente prefiero que mis hermanos, lo más seguro es que ese sea el pensar de Cristo. Yo prefiero que mis hermanos canten así. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Pero que espiritualmente tengan unos ojos así espiritualmente. Porque es necesario que la iglesia tenga los ojos abiertos. Y sabes, iglesia, ¿sabes por qué te decía que es muy triste lo que sucede en el mundo? Porque ni siquiera los cristianos, muchos hermanos, muchos cristianos, ni siquiera aún viendo cosas tan evidentes, se percatan de eso. Vi en redes sociales hermanos que publicaron fotos inocentemente, tan bonitos los Juegos Olímpicos, y salen todas estas personas ahí desnudas. Tan bonitos los Juegos Olímpicos, imágenes y fotos de demonios literalmente. ¿Dónde está el discernimiento de la iglesia? ¿Con quién se está identificando la iglesia de Cristo del 2024? ¿Con el reino de Satanás?
con el reino de las tinieblas, con el reino de la oscuridad, con el reino de la mentira, con el reino del pecado o con el reino de la verdad, con el reino de la luz, con el reino de los cielos. Es porque a veces, iglesia, perecemos por falta de conocimiento de Dios. No hay sentido, iglesia, en que Cristo haya llevado nuestros pecados y que los creyentes sigamos corriendo de Cristo hacia el pecado y luego nos devolvemos del pecado hacia Cristo y estamos así para el pecado y volvemos otra vez para acá, para donde Cristo. Ciudadanos de la oscuridad, ciudadanos de la luz, ciudadanos de la oscuridad, ciudadanos de la luz. ¿Sabes qué es eso, iglesia? Se llama tibieza. ¿Y qué dice Apocalipsis 3:16? Es mejor que seas frío o caliente, porque al tibio lo vomitará el Señor de su boca. En el libro de Efesios, que es muy similar al libro de Colosenses en cuanto a ideas y expresiones, ya que su idea fundamental es presentar a Jesucristo como Dios y su obra, establecimiento y perfeccionamiento de la iglesia y en la iglesia dentro del plan eterno del Padre Celestial, nos da ideas este libro de Efesios y este libro de Colosenses, habla cosas muy similares. Sin embargo, yo quiero resaltar que en el libro de Efesios, para mí, hay dos pasajes que son muy vitales en el libro. Primero es en el capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Tu ciudadanía, iglesia, es por misericordia de Dios y no por tu mérito y porque eres muy bonito, aunque todos acá son bonitos y todas son bonitas. Pero es la gracia del Señor la que nos alcanzó. Nosotros tenemos esa ciudadanía y tenemos que darle altura y dignidad a esa ciudadanía. Eso se llama, iglesia, guardarse en santidad para el Señor. Aún en medio de este mundo, porque no nos van a sacar de este mundo, sino que aún en medio de este mundo el Señor nos tiene que guardar. Pero ¿sabes, iglesia? El Señor no es que desatienda a su pueblo, sino que es que su pueblo desatiende a su Señor. Por eso es que vemos personas que caen del evangelio. Por eso es que vemos personas que están en la iglesia, pero dan más testimonio a favor del otro que a favor del Señor. Porque no hay discernimiento, porque ese discernimiento se obtiene en la presencia y en la búsqueda del Señor. Efesios 2, 8 al 9 dice: porque por gracia, ese es el segundo pasaje, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Nuestra salvación no ha sido por obras. Sin embargo, iglesia, la posición que tú has recibido de parte del Señor, diría yo, de honra, de bendición, es un don de Dios lo que hemos recibido para ser hoy llamado su iglesia, para ser hoy llamado su esposa. Sin embargo, lo tocábamos en un tema anterior. No se refiere a que aunque la salvación sea por obras, y yo creo que ya estamos claros en eso, no quiere decir que no vayan a haber frutos dignos de arrepentimiento. No quiere decir que hayan frutos dignos del amor de Dios en nosotros como creyentes. Tienen que ser consecuencia de lo que ya Dios ha hecho por nosotros. Nosotros no hacemos obras para ganarnos la salvación, hacemos obras porque somos salvos. El contenido principal entonces de esa epístola de Efesios, Pablo habla en los primeros 3 capítulos de doctrina, los otros 3 capítulos de deberes cristianos, y yo lo divido en 4. Pablo menciona a la iglesia como cuerpo de Cristo. Eso lo ve en capítulo 1, versículo 23 y capítulo 4, verso 16. Pablo habla de la iglesia, de nosotros como templo y morada de Dios. Efesios 2, 20, 22. Pablo habla de nosotros como esposa de Cristo. Efesios 5, 23, 32. Sin embargo, hoy quiero hacer énfasis en este último punto. Pablo habla de nosotros como conciudadanos de los santos y familia de Dios. Conciudadanos de los santos y familia de Dios. ¿Cómo es que llama el mensaje, iglesia? Ciudadanos
obedientes. Sabemos que como ciudadanos colombianos hay que regirnos a unas normas. Sabemos que los hermanos venezolanos, siendo de otra nación, pero estando acá como ciudadanos en esta nación, también deben sujetarse a esas normas. Asimismo es la ciudadanía de los cielos. Debe haber un carácter, debe haber una formación en nosotros, debe haber un testimonio, debe haber una forma de caminar que debe contrarrestar todo lo que el mundo quiera implementar en la vida de las personas. Leamos Efesios 2 completo, iglesia, y ya con esto vamos terminando. Efesios capítulo 2. Empezamos leyendo el versículo 19 y vamos a leer Efesios capítulo 2. Dice: salvos por gracia, acá en mi Biblia dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, que las personas que están en delitos y pecados están muertas, iglesia, al menos para el Señor, espiritualmente hablando. Y dice, esos delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo, mire lo que dice Pablo, no ahora, antes. Dice, siguiendo la corriente ¿de quién? ¿De dónde? De este mundo. Este mundo es una corriente que jala lo malo, iglesia. Es una corriente que te jala a salirte de la obediencia ciudadana al reino de los cielos. Y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese, iglesia? Satanás, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este mensaje hace parte de un tema general que vengo predicando hace ya meses, que es el templo de Dios, la abominación desoladora. Y hace parte de esto todo lo que estamos hablando. Usted y yo somos templo de Dios, donde habita la presencia de Dios. Sin embargo, Satanás no se queda quieto. Y Satanás siempre está atacando. Satanás está poniendo situaciones para alejar al creyente de la adoración a Dios y con su desobediencia adorar a esa potestad, a ese príncipe del aire. Y este Satanás, él, dice Pablo, que nosotros estamos sujetos a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Satanás sabe a dónde ataca. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. La herencia de nosotros era la ira de Dios. Lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La palabra mostrar. Es decir, el Señor no nos puso en una posición de gracia y de privilegio para que usted y yo nos metamos debajo de una mesa y la luz quede alumbrando debajo de la mesa. El Señor no nos puso en un lugar de privilegio espiritual, iglesia, para que usted y yo nos quedemos aquí haciendo lo que estamos haciendo hoy. Estamos en el templo y es donde cargamos, donde renovamos, donde fortalecemos, pero la batalla, iglesia, la lucha, el actuar de nosotros como iglesia está allá afuera. Allá es donde vamos a mostrar la gracia de Dios, las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros, para que otros también conozcan, iglesia. Porque mi posición no es venir a satanizar y a flagelar y a crucificar a aquellas personas que se están levantando en contra de Dios. Mi posición es ¿qué podemos hacer por ellos? Tal vez falta amor. Tal vez falta convicción. O tal vez solamente hace falta abrir la boca. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Vuelve y repite Pablo.
No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ojo a esto, iglesia, esto es vital. ¿Para qué? Para buenas obras. Mire que ahí está el resumen de lo que hoy quiero decirle. Vuelvo y leo versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero inmediatamente dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Por gracia hubo una obra de Cristo en nosotros, y nuestra salvación, nuestro perdón, nuestra justificación no es por nuestras obras. Pero por esa salvación, por ese perdón, por esa justificación que fue una obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, nosotros estamos hechos para buenas obras. No puedes justificar tu carácter porque es que no es por obras para que nadie se gloríe. Perdón, hermano, discúlpeme que me le meta ahí a la casa sin pedirle permiso. Usted está equivocado. Usted, si recibió la salvación que no es por obras, que procede de Cristo y es por Él, usted debe evidenciar las buenas obras de Dios en su vida. Y eso se evidencia en su carácter. No es por obras para que nadie se gloríe. El Señor le da la salvación a aquellos que Él quiere. Eso es verdad, pero también lo puso a usted para que vaya y lleve y anuncie. Que no sea que la persona no cree en Dios, no busca de Dios, no porque no escuchó, sino porque escuchó y quiso permanecer en desobediencia. Todos los que estamos aquí llegamos porque alguien en algún momento tuvo misericordia y nos habló de Jesús. ¿Para qué? Para una reconciliación por medio de la cruz. Versículo 11 dice, acuérdense de que ustedes, iglesia, en otro tiempo, acá le está hablando a los gentiles, en cuanto a la carne, ustedes eran incircuncisos. En aquel tiempo, ustedes, iglesia, Rey Jesús de Gloria de San Javier, ustedes estaban sin Cristo. Ustedes estaban alejados de la ciudadanía de los cielos, de la ciudadanía de Israel, en este caso habla Pablo. Y dice, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, es en Cristo Jesús, ustedes que estaban lejos en otro tiempo, han sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. ¿Sabes, iglesia? Porque Jesús es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, tanto de judíos como de gentiles. Ustedes y nosotros somos gentiles. Dios tuvo misericordia de nosotros. Nosotros estamos llamados también a tener misericordia de aquellas personas que pertenecen a la ciudadanía mundanal, satánica, diabólica, en contra de Dios. Ellos también tienen derecho a escuchar de que hay un Dios vivo. No solo un Dios que que hace justicia, que hace juicio, sino que también es un Dios de misericordia. Cuando yo veía esas situaciones en las noticias de lo que había pasado con esta presentación en Francia, al principio me llené de rabia, de enojo, de celo por las cosas de Dios. Pero luego el Señor me redarguyó y me dijo, eso pasa porque la sal no tiene el sabor que debe tener. Porque la iglesia no está parada con la convicción que debe pararse. Porque cuando acarrea el diablo, la iglesia más firme debe estar. Pero el diablo hace y deshace porque la iglesia está dormida. Pero la iglesia verdadera está despierta. Por eso es que yo veo acá gente que predica. Yo por eso acá veo gente que se levanta. Veo el pastor, veo los hermanos, se reúnen a ayunar, salen a evangelizar. Veo hermanos que publican las alabanzas de acá por sus redes sociales, acá del servicio. Veo hermanos que predican los mensajes. Veo hermanos en sus redes sociales que predican con un versículo bíblico. Eso es la iglesia.
A eso estamos llamados, a hacer luz, donde en redes sociales vemos tantas cosas que no edifican la familia. Uno siente que respira cuando ve la iglesia activa, la iglesia que sí es iglesia. Pregunta, iglesia, ¿tú qué tipo de sal eres? ¿Eres una sal con sabor o eres una sal sin sabor? ¿Eres una sal que no se diferencia? Continúa diciendo el versículo 15 que el Señor abolió en su carne las enemistades en nosotros y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo estos dos pueblos en uno solo. Somos el cuerpo de Cristo, somos el templo de Dios, somos ciudadanos de los cielos. Le dejo para la casa, iglesia, Romanos 6 del 12 al 23. Le invito a que usted lea en el contexto de lo que hoy estamos conversando acerca del carácter que ciudadano, espiritualmente hablando, que debe tener el creyente. Y ese carácter se evidencia de una manera. La obediencia está expresada en esa santidad que el Espíritu Santo de Dios pone en nosotros, mientras que a través del pecado se revela desobediencia. A veces uno escucha a personas, hermanos, en dar un mensaje y decir, y Eva comió la manzana. Y ese fue el pecado. Qué pena, hermano, lea la Biblia. No fue una manzana, fue el fruto prohibido. Y la situación no fue haber comido una fruta. La situación fue la desobediencia, que es la que lleva a pecar al hombre y a alejarse de Dios. La desobediencia que vimos en los Juegos Olímpicos es un claro ataque y un claro desafío a Dios, por tanto a la iglesia. Si usted es celosa de las cosas de Dios. Pero es un desafío que no es hacia esas personas que maquinaron todo eso inspirados, porque así como la iglesia es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, esas personas que están en tinieblas fueron inspiradas por el propio espíritu de Satanás. Entonces, tenemos que pararnos espiritualmente como iglesia contra las acechanzas de Satanás, pero en amor con esas personas que están en tinieblas y que Cristo las puede salvar. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque los ciudadanos, qué bueno es ganar por mayoría. Qué bueno es ganar por mayoría. Y termino con la situación de Venezuela, porque eran los dos casos que quería compartirles. Los hermanos allá evidenciaron que con los votos ellos ganaron. Y qué bueno es la mayoría. Pero a veces, como iglesia, siento que estamos muy cómodos acá nosotros. Y no hablo solamente de acá, de San Javier. Hablo de muchas iglesias que tengo la oportunidad de visitar. Estamos cómodos. Hay procesos donde los pastores llaman a discipulados. No vienen personas que yo considero que deberían estar. Hay procesos de formación, de liderazgo, que hay personas que yo considero que deberían estar porque uno los escucha a veces hablar y conocen la palabra y Dios les dio sabiduría, Dios les dio discernimiento, pero están en una silla. Hay personas que Dios los ha llamado al bautizo y las personas resisten porque no quieren hacer un compromiso, porque están cómodos recibiendo, son gordos espirituales. Pero ¿sabes qué, iglesia? A veces esa gordura espiritual, en vez de permitirte avanzar, estorba tu avance. A veces el mucho conocimiento sin espíritu y sin aplicación, sin vivencia, mata. Y esa aplicación, iglesia, se va
a ver cuando como cuerpo de Cristo, como emisario del Señor, tú te levantas y desde donde estés empiezas a predicar, empiezas a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Así te señalen, así te ataquen, así te dejen de hablar tu familia. Tienes que evidenciar la ciudadanía del reino de los cielos. Porque si no, iglesia, la ciudadanía del mundo te absorbe. Entonces, no te quedes llenándote y actívate, iglesia. A todo país le sirven los ciudadanos activos, no los ciudadanos dormidos, no los ciudadanos pasivos. Hay un decir que dice, es mejor atajar locos que qué. ¿Qué qué? ¿Es mejor atajar locos que qué? ¿Que empujar qué? Ustedes escuchan. ¿Quién no escuchó? Es que no quiero decir. Iglesia, actívate. Evidencia la ciudadanía. Ejerce tu ciudadanía celestial. Ejerce tu sacerdocio. Ejerce la santidad que Dios puso en ti. Ejerce el hecho de que eres un escogido. Ejerce el hecho de que eres santo. No acá, solamente. ¿Para qué? Para que no sigan haciendo lo que hacen con la sal, que es pisotearla. Venezuela es un país bendecido por Dios, con ministros muy especiales. Pero hubo un momento en donde quizá no todo el pueblo, pero sí mucha parte del pueblo decidió poner la mirada en el hombre, y maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso me gozaba cuando tumbaban la estatua, no por la rebeldía, porque para mí eso es defensa de la justicia. Es mi posición, quizá ustedes tengan otra posición, pero como iglesia hay que derribar altares espirituales, y eso es lo que no los deja avanzar a muchos aquí en este lugar. Oremos al Señor, pastor. Bueno, gloria al Señor. Tenemos 3 ciudadanías, amén. Pablo también tenía 3 ciudadanías. Él era romano, él era de la tribu de Benjamín, era judío, y de la ciudadanía celestial, de la patria celestial. Nosotros somos de nacionalidad colombiana, pero aquí lo que nos dice el hermano, lo que está en la Biblia, en Efesios capítulo 2, que nosotros somos de la ciudadanía de Israel, gracias a la sangre preciosa de Jesús, que estábamos lejos de la ciudadanía, pero que ahora somos cercanos, y que estábamos alejados de las promesas, Abraham y todos esos, pero ahora ya las promesas también están con nosotros, gracias a Cristo Jesús. Y también tenemos la ciudadanía de nuestra patria celestial, la Nueva Jerusalén. Padre, te damos gracias, Dios santo, Dios bueno. Gracias, Señor, por amarnos, bendecirnos, Señor, por tu palabra, oh Dios. Sí, Señor, nosotros somos salvos por la obra tuya. Pero es verdad, Señor, como lo predicaba mi hermano Anderson, las obras son un resultado de la salvación que hemos adquirido a través de ti, Señor, de tu obra. Las buenas obras, Señor. Padre, gracias, Dios, llévanos en bendición a nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Muchas bendiciones.